¿Alguna vez has agregado a un amigo en Roblox y meses después descubriste que seguía conectado las 24 horas del día? Muchos dicen que solo es un error del juego, pero en un salón de clases hubo un niño que decidió averiguar la verdad. Y después de aquella semana, nadie volvió a pronunciar su nombre. El profesor dejó de pasar lista cuando llegó a un nombre. El salón completo quedó en silencio. No porque ese niño hubiera faltado, sino porque nadie quería responder cuando escuchaban su apellido. La profesora volvió a leerlo. Otra vez, nadie habló. Ni siquiera los amigos que siempre se sentaban con él. Después de unos segundos, simplemente cerró el cuaderno y continuó la clase, como si ese estudiante nunca hubiera existido. Lo extraño ocurrió al terminar la jornada. Uno de los niños preguntó por qué nadie mencionaba a su compañero. Todos se miraron entre ellos, hasta que una niña respondió casi susurrando: porque la última vez que alguien habló de él. Recibió un mensaje en Roblox esa misma noche. No parecía una broma. Nadie se rió. Al contrario. Varios bajaron la mirada, otros fingieron seguir haciendo tareas, y uno incluso guardó el celular apenas escuchó el nombre del juego. Lo más raro era que ninguno quería explicar qué había pasado realmente, pero todos conocían la historia. Todos menos él. Y esa fue exactamente la razón por la que decidió averiguar qué había ocurrido. Su nombre era Daniel. Tenía 11 años y era de esos niños que siempre llegaban temprano al colegio para hablar de Roblox antes de que sonara el timbre. No importaba si el tema era Brookhaven, Doors, Piggy, Blox Fruits o cualquier otro juego. Siempre terminaba haciendo nuevos amigos. Pero esa mañana, todo era diferente. El asiento que normalmente ocupaba Tomás estaba vacío. Su mochila tampoco estaba. Su botella de agua había desaparecido. Incluso el dibujo que siempre dejaba pegado en el pupitre había sido arrancado. Era como si alguien hubiera querido borrar cualquier señal de que alguna vez estudió allí. Durante el recreo, Daniel caminó hasta donde estaban reunidos sus compañeros. Todos hablaban bajito, como si no quisieran que alguien más escuchara. Cuando llegó, dejaron de conversar inmediatamente. ¿Qué pasó con Tomás?, preguntó. Nadie respondió. ¿Está enfermo? Silencio. ¿Se cambió de colegio? Otra vez silencio. Fue entonces cuando Sofía levantó lentamente la mirada. Tenía la cara completamente seria. ¿Todavía lo tienes agregado en Roblox? Daniel sacó su celular. Abrió Roblox. Entró a la lista de amigos. Comenzó a deslizar. Había más de 200 jugadores, hasta que encontró el nombre. Tomás.estado, en línea. Daniel sonrió. ¿Ven? Está jugando. Seguro mañana vuelve. Pero nadie sonrió con él. Al contrario. Mateo dio un paso hacia atrás. Sofía tragó saliva. Y Valentina cerró los ojos durante unos segundos. Mira desde cuándo está conectado, dijo Sofía. Daniel abrió el perfil. La sonrisa desapareció lentamente. Activo hace 17 días. Frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Si estaba activo hacía 17 días. ¿Por qué seguía apareciendo conectado exactamente en ese momento? Actualizó la página. Seguía igual. Cerró Roblox. Lo volvió a abrir. El estado no cambiaba. Tomás continuaba conectado, como si nunca hubiera salido del juego. Debe ser un error, dijo Daniel, pero Mateo negó con la cabeza. Eso mismo pensamos nosotros. Daniel levantó la mirada. ¿Nosotros? Los 4 amigos intercambiaron miradas. Parecía que ninguno quería ser el primero en hablar. Finalmente Sofía respiró profundo. Todo empezó con una solicitud de amistad. Daniel soltó una pequeña risa. ¿Eso da miedo? Nadie respondió. Y esa ausencia de respuesta le hizo sentir un extraño vacío en el estómago. Tomás conoció a un jugador hace casi un mes. Decía llamarse Never Leave. Daniel buscó el nombre. No aparecía. Intentó otra vez. Nada. No existe. Ahora ya no. Daniel sintió un pequeño escalofrío. ¿Cómo que ahora ya no? Porque desapareció después de que Tomás lo aceptó como amigo. Aquellas palabras quedaron dando vueltas en su cabeza. Desapareció. ¿Cómo podía desaparecer un jugador? Siguieron caminando por el patio. Sofía hablaba cada vez más despacio, como si recordar aquella historia le diera miedo. Al principio todo parecía normal. Jugaban todas las tardes. Construían casas, exploraban mapas, hacían parkour, incluso ganaban partidas juntos.
Pero Tomás empezó a decir cosas raras. Decía que Neverleaf siempre sabía dónde estaba, aunque cambiara de servidor, aunque cambiara de juego, aunque entrara a un mundo privado. Siempre aparecía. Daniel soltó otra risa nerviosa, pues lo seguía. No. Entonces, a veces Tomás ni siquiera lo tenía agregado. Y aún así aparecía. Daniel dejó de caminar. Eso sí sonaba extraño. ¿Cómo saben todo eso? Porque hacíamos llamadas mientras jugábamos. Todos lo escuchábamos. A veces Tomás decía, ya llegó otra vez. Y cuando compartía pantalla, ahí estaba. El mismo avatar. Siempre inmóvil, siempre mirando. Nunca escribía, nunca saludaba, nunca atacaba, solo observaba. Daniel intentó imaginar aquella escena, un personaje completamente quieto, esperando, sin hacer absolutamente nada, y por alguna razón. Eso le daba mucho más miedo que cualquier monstruo de Roblox. Sonó el timbre. Todos regresaron al salón. Pero antes de entrar, Sofía sujetó del brazo a Daniel. Prométeme una cosa. ¿Cuál? No busques ese perfil. Daniel sonrió. Pero si dijiste que ya no existe. Ella tardó unos segundos en responder. Sí, ya no existe, durante el día. Daniel no entendió a qué se refería. Pensó que simplemente intentaban asustarlo. Las clases terminaron. Regresó a casa. Comió. Hizo las tareas. Y cuando terminó, encendió el computador. Como cualquier otra tarde. Abrió Roblox. La pantalla de inicio apareció normalmente. Nada raro. Entró a Brookhaven. El mapa estaba lleno de jugadores, autos por todas partes, casas, mascotas. Todo parecía completamente normal. Daniel comenzó a relajarse. ¡Qué historia tan inventada!, murmuró. Pasaron unos minutos. Construyó una casa. Cambió su avatar. Compró una bicicleta. Todo seguía igual, hasta que abrió la lista de jugadores del servidor. Había más de 30 personas. Empezó a leer los nombres por curiosidad. 1, 2.3, 10, 20, 30 y entonces. Sintió que el corazón le dio un vuelco. En el último lugar de la lista aparecía un nombre que no recordaba haber visto al entrar. Neverleaf. No tenía foto de perfil. No tenía nivel. No tenía insignias. Solo un pequeño punto verde indicando que estaba conectado. Daniel tragó saliva. Debe ser otro jugador, pensó. Pero justo cuando iba a cerrar la lista, el nombre desapareció. Miró alrededor. No vio a nadie. Entonces apareció un mensaje privado. No mires la lista, mírame a mí. Daniel levantó lentamente la cámara de su personaje. Al otro lado de la calle, junto a un árbol, había un avatar completamente negro. No caminaba, no saludaba, no hacía ninguna animación. Solo estaba allí, mirándolo fijamente. Y lo más extraño era que ese avatar no aparecía en la lista de jugadores, como si estuviera dentro del servidor, sin pertenecer realmente a él.